Mi gente, aquí Melvin Elías, director de Mariano Music. Ya ustedes saben, en mi primer episodio estoy haciendo un interview. Quiero tener una conversación con una persona que es muy buen amigo mío. Vamos a introducirlo. Él se llama Edwin Ferreras. Es embajador de las artes dominicanas. Es un músico, un profesor, un productor, un creador, creador del grupo LFX, una persona extremadamente talentosa y además de eso, un muy buen amigo mío. Así que quiero introducirle a todos ustedes a mi hermano, Edwin Ferreras. Edwin, muchísimas gracias por estar aquí conmigo y compartir con nosotros un poco de tu tiempo. Vamos a Gracias a ti, comenzar, gracias. vamos a comenzar desde el principio. ¿Dónde tú naciste, mi hermano? Yo nací en San Pedro de Macorís, en el este de la República Dominicana. ¿Cuántos años tú tienes? Me imagino que tú eres de la misma Ahora edad que mismo yo. estoy, ahora mismo estoy en la mitad de los 30, como Ok, dicen. so tú eres de la misma era que yo. Y te pregunto eso Viene- porque más tarde vamos a tener una conversación de la era favorita de tú y yo, ¿no? Y vamos a hacer un poco de la comparación. Eh, ¿Por qué la música? ¿Qué fue lo que te trajo a la música? Uy, eso es, no creo que nunca lo he pensado, porque como uno se cría con la música, es parte de tu cada día, tu familia, cuando estás limpiando, cuando estás jugando en la casa, siempre hay música y creo que es una parte de la cultura Sí. que uno lleva donde quiera que uno va. Y creo que por eso fue que después del colegio me metí en eso de la música, como era algo como inevitable para mí. Sí, sí. ¿Y tú te criaste allá o aquí en los Estados Unidos? Yo me crié en Washington Heights, en Nueva York, pero llegué pequeñito, no tenía mucho conocimiento y mucha memoria de República Dominicana, pero después ya de mayor, trabajé mucho allá en el país y visitaba cada 2 o 3 años. Y esa es la cuestión, que criarse en Washington Heights es, es un balance, ¿no? De la cultura americana que está, bueno, no solamente americana, sino todas las otras culturas que viven en esa área, pero es también entonces uno tiene el exposure a lo que es lo americano, a la música en inglés, el hip hop, todas esas cosas, ¿no? Y la salsa también, ¿no? Y Sí, mezclado con la bachata. Y además de eso, sí, un entonces poco de todo. y entonces, y la vuelta para atrás y para adelante, que entonces uno iba a Santo Domingo en esos tiempos, escuchaba a los artistas que estaban sonando allá antes de que llegaran acá, porque tú sabes que en esos tiempos, antes del internet, uno iba para allá, escuchaba a los artistas 2, 3, 4 meses, y entonces después llegaban para acá, y uno entonces, esa era la Así mismo, transición, ¿verdad que sí? En esos tiempos. así mismo. Sí, sí, es una experiencia que la generación de nosotros tuvo mucho que ver con esa experiencia. Ok, ¿tú estudiaste música también en la universidad o eso fue un poco más tarde? Sí, yo estudié dos cosas, maestría para ser maestro de música y de danza, pero el primer título fue para ser productor y arreglista, entonces estudié en un colegio, City College, programa de artes sónicos, Sonic Arts, y ahí fue que yo en verdad vi que tenía como una gran hambre por eso de la producción y a ser arreglista de música. Fíjate, cuando yo te conocí, que ya hace una década, ¿tú te recuerdas de esos tiempos Sí, hace cuando... mucho tiempo, wow. Eso fue cuando estaba empezando la comunidad de lo que llamamos the Bachata Community aquí en Nueva York. Sí, sí, 2011 más o menos, 2012, que el Ujú, tiempo se nos ha ido más o menos, volando. sí. Y Sí, ya más de una década, como quien dice. sí, sí, sí. Y tú incluso, yo también me gradué de City College, pero yo creo que tú fuiste Ujú, 1 o 2 semestres antes. Tú te graduaste sí. del programa de producción, ¿no? Como tú dijiste. Ese era de Sí, yo producción. hice, yo hice 2 años de Sonic Arts, pero el de 4 años que hice fue de maestría, para ser maestro. Pero Ok. todo fue como parte de un solo programa, porque te dejan tener a veces múltiples enfoques. Right, 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 Y right. eso fue, creo que el año mío fue el 2009. Ok,
Ok, yo me gradué en el 2014, 13, lo tengo por ahí. Por ahí está. Sí, Ya sí, se nos sí, van los sí. años de tanto tiempo que ha Sí, pasado. Estrella. Yo te vi recientemente en un video con el papá de todito nosotros, los guitarristas, con Mártires, que estaban en un show. ¿Tú me puedes decir más o menos qué fue eso y dónde fue eso? Sí, Mártires es, bueno, es un maestro para todos nosotros. Mártires es una de las personas más influyentes que yo he conocido. Hemos trabajado un par de veces ya a través de los años con eso de la bachata, ya sea en Cabarete, con la Academia de Bachata, donde fue que lo conocí por primera vez, y aquí también en Nueva York. Y aquí en Nueva York tenían un documental que se llama Romeo Santos, The King of Bachata, y para el documental querían hacer como una exhibición para que las personas conozcan un poco sobre qué es la bachata, el origen, la música, de dónde viene, cómo surgió. Y bueno, para el pop-up, que es lo que lo están llamando, tienen varias actividades a través de la semana y Ok. cada actividad tiene un enfoque diferente. Y el domingo pasado, el enfoque era educación sobre la música. Y bueno, trajeron a la Academia de Bachata, dos de los profesores, Martínez de León y Abelito Martínez, que Ah, también es otro tremendo maestro, esos son papás súper de influyente. nosotros, sí. Sí, y los dos, precisamente ellos dos, aparecieron en el documental de Romeo, ya que han trabajado con Romeo en diferentes ocasiones, ya sea la gira del pueblo o el álbum de Utopía. Y bueno, esa clase estuvo fenomenal. Ya ellos tienen varios años de experiencia trabajando con niños y como yo también trabajo con niños en el Departamento de Educación, fue súper, súper interesante unirnos todos juntos para esa clase y fue muy especial. Quiero quedarme un poquito en ese tema porque yo sí he visto lo de la Academia de Bachata en Santo Domingo, ¿no? Que es un programa que se ve que está dando mucho, está teniendo mucho éxito y es Sí, importante, y eso es algo que yo también tengo en mi canal con mis estudiantes, es importante que nosotros, los músicos de hoy, preparemos a la próxima generación, ¿no? Para que el género y educarlos correctamente, para que las raíces, ¿no? Y lo esencial del género, pues aunque evolucione un poco, pues siga creciendo, ¿no? Y ya que entonces la próxima generación, como nos tocó a nosotros, pueda seguir lo que uno hizo. Eh, eh, sí. tú, tú eres embajador de las artes, ¿no? Dominicanas. Ujú. Eh, cómo se llegó a dar eso? Bueno, ser embajador, bueno, todos somos embajadores de una manera o la otra, todos estamos representando la cultura. Esto de embajador internacional de las artes fue a través de una beca de un par de organizaciones que reconocieron el trabajo que yo hago con mi pareja, Dakota Romero, parte de lo que formamos Areito Arts, que es Sí, nuestra compañía educativa, y esta beca nos ha ayudado a trabajar en diferentes países a través de lo que hacemos, también a trabajar con diferentes organizaciones que están haciendo trabajos culturales, como Alianza Dominicana aquí en Nueva York, con Iván Domínguez, que es un gran maestro también. Y la asociación que me nombró se llama el Club Cultural o Club Cultural de Mano Guayabo, que es como el Mano Guayabo en República Dominicana, pero tienen una asociación de miembros aquí también sí. y un club deportivo, que es, los clubes deportivos son para mí la parte de la cultura que más tenemos que preservar, ya que es donde tenemos a todas las personas mayores que vivieron los años de Trujillo, que vivieron el comienzo de la bachata, que vivieron todo lo que nosotros aspiramos poder preservar. Y ser embajador para mí es solamente eh, recordar qué es la cultura dominicana, cómo podemos promoverla en el mundo, en diferentes países, y cómo crear puentes entre lo que es el mundo cultural y el mundo del artista, ya sean músicos o bailarines. Y a eso me dedico. Cuando viajamos, claro que damos talleres y clases de bachata y bailamos, pero más que eso estamos creando conocimiento de la cultura y atrayendo más turismo al país. No sé si tú te recuerdas, yo hice un show en Bryant Park.
en el que tú estabas bailando con tu Sí, yo pareja. recuerdo, sí, ¿Te sí. recuerdas? Ese show estaba. Bachatunes, oh my God, Sí, 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 ¿cómo sí, me sí. olvido de eso? Ese show estaba ratatá, como decimos nosotros. Y entonces te quería hablar de eso, porque tú formaste un grupo, ¿no? De baile que se Ujú, llama LFX. ¿Qué significa LFX sí. para los que no saben? LFX es un grupo, empezamos como un grupo así de colegio en City College, un grupo de amigos que nos gustaba bailar, nos juntábamos cada semana, una vez a la semana para ensayar y el término LFX es Latin Fusion and Expression, entonces se traduce al español como la compañía de efectos latinos Ok. y expresión. Y es una compañía que se dedica es como la parte moderna del trabajo mío. So, si el trabajo mío es más preservación de la cultura, LFX representa ya un poco más la evolución y la fusión de diferentes estilos culturales. Sí, porque yo te he visto, ustedes hacen, para los que no saben, y aquí voy a poner un par de links y videos, Ujú, básicamente cuando tú hacías los performances, ¿no? En comparación a lo que había estándar, tú siempre te asegurabas de hacer la fusión mucho con temas de allá, no tanto con temas de acá. Tú le ujú. dabas siempre ese aire a esos Sí, artistas de Santo Domingo. En comparación acá, tú sabes, como ya la bachata más moderna se escuchaba más acá en los lugares, eso era lo que yo notaba que era diferente. Y también el vestuario que tú usabas era un poquito más sí, tradicional. También hacías fusiones con merengue, si no me equivoco, en las que las mujeres sí, tenían sí. la falda. Merengue, le ponías un poco de salsa también a veces y Sí, hip sí, hop. sí. Y yo pienso que eso es importante porque, especialmente en esos tiempos, porque no se hacía tanto eso que tú hacías con el FX. Y tú tenías tu propio Sí, aire y tu propio espacio. Incluso yo me recuerdo que, ¿cuál era el tema que yo iba con Jonathan? ¿Te recuerdas que íbamos a hacer el salsa performance? Ese era el sí. ratón, ¿no Wow, ¿cuál era? era ese tema? El ratón. El Mi ratón. gata te... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Mi gata te está hablando. Sí. Sí, sí, sí. Wow, mira, es un trip down memory lane porque yo tengo tiempo que no visito esa parte del pasado y son momentos sanos, ¿sabes? Donde no habían tantas cosas pasando en el mundo Sí. y uno recordar, eso es, como dicen, recordar es vivir. Sí, sí, sí. Y fíjate, yo casi entré a LFX. Ya yo estaba, porque yo le Sí, vi yo a ustedes, recuerdo, sí, sí. incluso Herminio y el Matatán, que es un amigo de nosotros, un DJ, shout out al Ellos son Matatán. de tu generación, como quien dicen. Sí, sí, me decían, oye Merlin, pero ¿por qué tú ya no entras al grupo? Tú estás con nosotros todos los días haciendo esto. Y entonces después Sí. yo me Yo metí a... recuerdo, yo recuerdo, Melvin, que tú siempre eras, tú eras el músico, porque tú trabajabas también. Yo sé que yo recuerdo que tú tenías tu banda, tú tenías tu música, y eso era como estar en un grupo de baile y trabajar, Sí, y después la familia, y después el colegio. Son muchas cosas cuando se juntan, y eso son cosas que a veces la gente no lo ven, sí, no ven lo que uno tiene que, los sacrificios, eso es lo que digo, los sacrificios que uno tiene que hacer para lograr ese tipo de metas, que no son fáciles ninguno. sí. Ya ser músico es suficiente, imagínate. Sí, sí, y la vida de allá de Nueva York, que tú sabes que eso es corriendo todo el tiempo, pero uno acostumbrado, dime, si tú no conoces otra cosa, pues para uno eso era lo regular, Sí. ¿no? Ok, Y y yo creo que eso es parte de la creatividad dominicana también, que el dominicano siempre ha sido una persona creativa, que siempre quiere crear, está inventando, como decimos, siempre cogiendo algo a otro nivel, llevándolo al otro nivel. hablando de eso, eh, te he visto en par de fotos y en par de videos con otro papá de nosotros, los guitarristas, que se llama Joan Soriano, ¿no? Y Ay, el Duque, sí, el sí. Duque, ese chamaco, es lo que. Fíjate, yo en mi canal no hablo tanto de la bachata tradicional o de los artistas de la bachata tradicional, ya que hay muchas personas que los están cubriendo y yo trato de tener un balance, ¿no? Sí, Y para que especialmente, se cubra todo, sí. sí, y especialmente en aquellos tiempos, en el 2014, 2015, cuando yo hacía más covers, yo hacía un poquito más de aventura y de Prince Royce. Y muchos de los fanáticos me dejaron saber que yo también tenía que
balancearlo todo y que también trae Sí, sí, sí. hacer Y de... qué bueno de tu parte de que escuchas los comentarios de la persona así cuando nos están tratando de mantener en el balance, porque esa es la idea, de mantenerse en Sí, un cierto balance siempre. sí. Y eso, tú sabes que para mí, como youtuber, ¿no? Eh, incluso Ujú. yo lo hice más en aquellos tiempos por el género, porque hablando en términos de views y de popularidad, no solamente en aquellos tiempos, sino ahora, hoy en día, como la bachata es un poco más global, a mí me dan más views hacer un video de Romeo o de Prince Royce que tal vez de Sí, Anthony Santos y de Luis Vargas, pero a la misma vez, ¿sabes? Ya cuando uno pasa esa transición de los 20 a los 30, que uno entonces, no sé si es que se está poniendo viejo o se aprecia la cosa de una forma diferente, pero también yo pienso que es la misión de uno darle luz a esa sección, porque esa sí, sección es parte de la historia. Y, sí, estoy muy de acuerdo contigo. y tú sabes, yo me recuerdo, por ejemplo, en el 96, yo nunca me voy a olvidar cuando Anthony Santos estaba en su era. No, eso tú no podías salir a ningún lugar. Yo todavía vivía en Santo Domingo, tenía como algunos 7 8 años y eso era Anthony Santos, Anthony Santos. Entonces, eh, para mí, eso fue una influencia muy grande que yo nunca le puse mente a eso hasta ahora que ya uno comienza a analizarse uno un poquito más, ¿no? Porque yo Ujú, pensé que era aventura. En realidad, yo tengo 3 años menos que tú y yo soy de la era de aventura. ¿A qué me refiero con eso? ujú. Cuando tú pasas tu adolescencia, ¿no? Hay ciertas experiencias que obviamente van a marcar tu vida. Y por lo usual, los artistas con los que tú escuchas en esa época tienden a tener musicalmente hablando, una influencia muy grande. Entonces, Sí, también con lo que uno más se identifica sí, sí, también como sí, músico. sí. Entonces, nosotros, por ejemplo, somos de la era de aventura, ¿no? Y también, obviamente, depende de la geografía, de donde tú vivas, porque si eso en los Estados Unidos, aventura era la banda no primaria. No quiere decir que los otros artistas no sonaban, porque sí sonaban, pero no, ese era el nuevo movimiento, ¿no? Los hermanos míos que son 7 a 10 años más, un poquito más viejos que nosotros, la de ellos fue la de Anthony Santos, ¿no? La de Anthony Santos, Raulín y Luis Vargas, que fue la de los 90. Sí. Y entonces las personas anteriores, pues fueron los artistas ya de los 80. Luis Segura, tú sabes, Marinito ya no se escuchaba en estos tiempos, Marino Pérez, pero él también Mm, era parte, o su música era parte de ese sí, de esa conjunto. generación. Sí. Entonces, eso era algo que yo quería mencionar porque a veces que vamos a hablar de eso, y te lo estaba mencionando, muchas de las personas que escuchan o se identifican con una era de bachata eh, no tienen una mente abierta o un espacio para Mm, las otras eras, ¿no? Y pienso que eso es lo que yo le llamo la resistencia, ¿no? Y pienso que es importante y nosotros todos, de una manera u otra, somos o los innovadores o la resistencia, porque eventualmente a nosotros nos va a tocar y nosotros vamos a ser los viejitos que vamos a decir, esa música de esa gente, eso que escuchan, pero ese es el ciclo, ¿no? Que pasa, no solamente mm, en la historia de nosotros, sino tú estudiaste música, ¿no? Eso viene, a mí, imagínate tú, la sí, música clásica viene de los 1400 y la misma cosa ha pasado en cada exacto. revolución. Y va a seguir pasando esa es la forma progresiva natural de lo que es la música. Siempre va a ir por sus cambios Sí, y salen las ramas como una mata, como claro, un claro, árbol. claro. Ok, y te quería entonces hablar, para volver atrás, con lo de Joan Soriano. Si no me equivoco, él hizo un show, ¿dónde fue que lo hizo? Fue en Manhattan. Es a very prestige place, que él fue uno de los primeros Lincoln bachata Center. en el Lincoln Center. Él hizo Lincoln Center y también Carnegie Hall, que fue el Sí, primer bachatero en llevar la exactamente. bachata al Carnegie Hall. ¿Y en qué año fue eso? ¿Tú te recuerdas? Eso fue más o menos en el 2010, El por ahí. Carnegie Hall, el Carnegie Hall yo creo que fue como el 2015, por ahí más o menos, tal vez un poco antes. Ok, o sea que la bachata, mira de dónde ha llegado la bachata, ¿no? Una música que era básicamente de la calle,
de la clase baja al Carnegie Hall, ¿no? Sí. Y también, si no me equivoco, tú no estabas bailando en tarima cuando él hizo ese performance. Ah, cuando él hizo ese no, pero yo sí bailé en tarima con él cuando él hizo el de Lincoln Center, Ok. que fue creo que la segunda vez cuando él regresó y hizo un show ahí y estábamos en tarima con él. Él siempre ha sido un artista súper humilde que se ha mantenido en contacto con el mundo del baile y siempre nos ha invitado a ser parte. Él es bien inclusivo, él siempre nos invita a ser parte de sus presentaciones cuando está en el país. Como bailarín, ¿no? O como educador, porque también tú has ido a muchos congresos y has enseñado. ¿Cuál ha sido tu Ujú, experiencia a nivel global según el baile? Porque el baile y la música van uno con el otro. Siempre mientras el baile, ujú, mientras la música evoluciona, el baile evoluciona, porque el baile es la expresión ujú. física de la música, ¿no? Y la música es la expresión instrumental de la persona. O sea que Sí, el cuerpo es un instrumento, al igual que lo que es una guitarra, que lo que es una voz, lo único que las exacto, expresiones son diferentes. Eh, exacto. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Y a dónde tú has viajado a Europa y a Sudamérica y Sí, sí. Creo que ya hemos ido a todos los continentes excepto África. y Antártica, me Nos imagino, falta ¿no? África todavía. Antártica, sí. Un poquito El frío para día que allá. tenga un congreso de bachata, allá nos vemos. Ok. ¿Y cuál ha sido tu experiencia dando clases en diferentes partes del mundo y trayendo eh, e- e- ese sabor auténtico de la bachata? Porque yo sé que donde quiera que tú vas, tú no vas a poner di que bachata de la última, no, tú tienes un buen balance. Entonces, Sí. ¿cómo tú sientes que es la reacción de las personas en los diferentes Ujú. lugares del mundo? Bueno, yo creo que eh, mi experiencia ha sido muy bien, muy bonita. Todos los países que visitamos nos han recibido con manos abiertas, culturas donde la mayoría de la gente no hablan el idioma que nosotros hablamos. A veces hasta no nos podemos comunicar con palabras y encontramos otra forma de comunicarnos. Eso creo que fue una de las cosas más interesantes. Hemos viajado a Rusia, China, Brasil, Mm, Australia y muchos países donde uno no se imaginaría tal vez que la bachata ha sido tan boom en otra cultura. Y creo que cuando las personas van a los talleres de nosotros, bueno, yo primero no diría que le estamos trayendo eh, algo lo más auténtico, porque eso es claro que basado a la persona que tú le preguntes. Tal vez tú le ujú. preguntes a las personas de la primera generación y te van a decir, oye, pero lo que está haciendo Dakota y Edwin, eso no es auténtico. Pero Ah, sí tratamos además de dar las clases de baile, los talleres, sí tratamos de traer temas culturales, que creo que ahí es que está eh, el bulk del trabajo que hacemos. Por ejemplo, nosotros ahora nos vemos más como informantes de la cultura, que es lo ok. que la cultura dominicana puede ofrecer al mundo, que puede una persona apreciarlo al igual que aprecian la bachata. Y todos los países de verdad que han sido una experiencia súper distinta en términos de las barreras, la comunicación, pero lo que sí tienen todos en común es que no hemos ido a un país donde no sentimos un gran aprecio por la cultura dominicana, Ok. de las personas que vienen a los talleres. Y creo que eso es lo que nos motiva y nos mantiene haciendo ese tipo de trabajo. Y hay países como Rusia y Australia que no han traído ya 4 o 5 veces. Y ahí es que tú sabes de verdad que no es una cosa de un tiempo, de una sola vez, de que es algo que sigue desarrollándose en ese país. Si yo no me equivoco, tú hiciste en YouTube algo que tiene que ver con Showcast. Era en el canal de YouTube que tú estabas Ah, enseñando sí, Howcast. Sí, eso Howcast. fue hace un tiempo con mi expareja Daniela y me invitaron a hacer una serie. Eso fue una serie durante la época donde todavía estaba desarrollándose la comunidad de bachata. En otras palabras, lo que se bailaba en ese tiempo era bachata moderna. Ok. Aquí en Nueva York, en la comunidad de la bachata. Pero si tú vas a Washington Heights o a los Sí. clubes del Bronx, ahí es que tú ves la cosa un poco más parecida a lo que se encuentra en el país.
y ellos nos invitaron a hacer una serie para que las personas que no conocen la bachata era para los no hablantes, personas que no hablan español, que no conocen la cultura latina, y entonces teníamos que encontrar, como tú dices, un balance entre lo que es algo cultural, pero de package, empaquetarlo de una manera de que una persona que no conoce esa cultura les pueda llegar un poco más rápido o más con más entusiasmo y carisma de las cosas que ellos conocen. Y fue súper interesante porque los dos nos encontramos como en una batalla, como, wow, ¿qué vamos a hacer aquí? Porque no queremos más representar la cultura, pero Claro, tampoco no queremos perder a las personas. Y sí. eso fue interesante. El 2011 creo que fue eso, de Howcast. Oso, hace ya, te iba a preguntar eso, sí. Sí, O sea que parece que la era en la que a nosotros nos tocó poner nuestra parte es más o menos en esa, ¿no? Del sí. 2007, 2008 hasta ahora en adelante. Y entonces, Y creo que esa fue la parte, creo que fue interesante para nosotros porque no imaginábamos en ese tiempo, imagínate tú allá en esos años, imaginarte lo que la bachata se convertiría hoy. Claro que ya era popular, pero ahora está en otro nivel que yo nunca me imaginaría que en todos estos países iban a tocar bachata. Incluso cuando con mi ex en ese tiempo, yo visitamos a Argentina y allá en un club nos reconocieron una persona randomly así y nos dice, miren acá, ustedes son las personas de estos videos. Y una persona nos dijo, mira, yo no sé qué fue lo que pasó aquí en Argentina con la bachata, porque hace 2 años aquí nunca se escuchaba. pero explotó Y ahora, en... sí, ahora es uno de los ritmos más populares y creo que eso ha sido la historia de la mayoría de Latinoamérica, de Sudamérica en específico. Y los lugares que no escuchaban bachata ahora son uno de los ritmos más populares, al igual que el trap. Vamos a este tema que es un poquito controversial, ¿no? En la comunidad y para los oyentes, yo tengo un amigo que es un DJ y él no se estaba quejando, pero solamente puso un post de que hay un nuevo movimiento, o un movimiento, ¿cómo se dice? Relatively new, ¿no? Uh -huh. Y ese movimiento evolucionó más en Europa que acá en los Estados Unidos y en la República Dominicana. Es a lo que le llaman bachata sensual, ¿no? Además de la bachata sensual, hay otros estilos que hay otras personas que están tratando de hacer una fusión de la bachata con Uh el trap -huh. chata, el so-called trap chata, que eh, hay varias opiniones sobre ese estilo. Uh -huh. También está el souk con la bachata, ¿no? Que es más ya lo que termina siendo la bachata sensual. Y el detalle es que la bachata en sí, por naturaleza, cuando se refiere al baile, porque si estamos hablando musicalmente, la bachata se trata de amargue, no se trata de ese, Uh -huh. comenzó como amargue y claro, obviamente gracias a, a Juan Luis Guerra, a Luis Segura y ahora a los nuevos artistas, también Uh está -huh. tratando temas no solamente del amargue, eh, y ese es el detalle con eso de la bachata, ¿no? Que la música refleja eh, las personas o de dónde viene el género, ¿no? Entonces, si tú eres de Exacto, clase sí. baja y básicamente tú trabajas todo el día y lo que tú tienes es, y tú bebes en la noche y tú tienes entonces, obviamente pasas lo que pasan todo el mundo con eso del amor y el desamor, pues eso es lo único que va a reflejar la música, ¿no? Pero Sí. mientras ha evolucionado, pues entonces ha tocado varios temas. Pero la bachata en Uh sí, -huh. la bachata en sí comenzó como amargue, ¿no? Como ha evolucionado, especialmente después de los 90, el estilo, según el baile, en mi opinión, sí es sensual, porque obviamente no, Uh -huh. en comparación con, con la salsa, que es un poquito más movida, más agresiva en términos de los movimientos, ¿no? The sharpness of the Uh movements -huh. o los acentos. eh, la bachata tiene eso por naturaleza, especialmente también la tradicional.
Ahora tenemos ese detalle que personas de ese lugar, e incluso ahora se le está llamando a nivel global bachata sensual. Pero lo que he escuchado, no solamente, no sé si necesariamente de ti, pero de muchos de los amigos de nosotros del mismo círculo, no de música, es que, y de baile, es que la bachata ya era sensual. No, y eso es algo que el Ujú. Matatán, Brian el Matatán, siempre está diciendo, la bachata Sí, ya sí, era sensual. ¿Cuál es tu sí. opinión sobre esto que está pasando? Yo creo que es una cosa que hay que mirarla sin sentimientos, hay que mirarla como, observarla como objetivamente, porque cuando le estás preguntando a un dominicano, una persona de allá que no conoce eso y le enseñas un video, te va a decir, no, pero eso no es bachata, ¿qué es lo que es eso? Y le van a encontrar todos los nombres que no sean bachata Y se pegó ese a video, la bachata sensual. ¿te recuerdas? De Sí, que y yo creo eso no es que, bachata. sí, del señor Leo. Y creo que lo que ha pasado es que nos hemos enfocado tanto en definir lo que algo no es, que a veces no le ponemos la importancia a explicar qué es lo que es. Por ejemplo, la palabra sensual, al igual que la palabra tradicional, que se usa mucho en el mundo de nosotros de baile para definir un estilo o para ponerle un label, Ujú. ¿verdad? Un nombre a un estilo que surgió de una área marginalizada, una área rural. Y creo que el error es que ya en el país de nosotros ya existen esos términos, pero tienen sentidos muy diferentes. Claro que la bachata dominicana en la República Dominicana ya era sensual, al igual que lo es el merengue, al igual que lo es el son y el bolero y la salsa. Cada ritmo tiene su sensualidad. Lo Sí, que pasa es que como se manifiesta es muy diferente en cada ritmo. Y en el ritmo dominicano la sensualidad se manifiesta de una forma sublime. Estás ok. bailando y hay sentimientos sensuales, depende de con la persona con la que tú estás bailando. El baile por lo natural ya era sensual y en el mundo fuera de RD, a veces miramos algo cultural y si no lo entendemos, tratamos de fill in the gaps, Ok, tratamos de darle el entendimiento que no tenemos. Y creo que de ahí surgió esta idea de que el nombre bachata sensual es algo distinto a lo que es la sensualidad en la bachata dominicana. Yo entiendo el por qué los nombres existen, los diferentes labels, yo lo entiendo. Eh, no sé ahora si estoy de acuerdo o no, pero entiendo por qué lo hacen, porque en el mundo de nosotros también hay una falta de conocimiento de que lo que es la bachata. Y cuando hay bachata mezclada con cualquier otra cosa, hay personas que entienden que hay que buscarle un nombre más adecuado y hay personas que dicen, no, a esto le vamos a llamar bachata porque a mí me gusta la bachata y lo que yo bailo es bachata. Y entendí ahora que a lo que se refieren es a la música y no al baile. ok. Porque cuando tú bailas una bachata tradicional, quote unquote, la persona tú le preguntas, pero ¿por qué esa bachata es tradicional? Ah, porque mira, estamos escuchando la música del pasado. Esos son los músicos de antes. Y ahí está el detalle, porque esa palabra, bueno, me imagino para ti como músico, una persona cualquiera que te diga bachata tradicional, no va a ser el mismo sentir de preguntarle a una persona como Martínez qué es tradicional, porque para ellos Sí, tradicional significa una época específica, el estilo de tocar la guitarra de esa época, los instrumentos de esa época, cuando no se usaba la guira y se usaba la maraca. Y ok. fuera de ese mundo, ahora estamos, pero mira, la bachata sensual es esto y la bachata tradicional es esto. Pero mira, es interesante porque creo que hay muchas opiniones, pero las opiniones para mí que más importan son las de los músicos que crean la música. Creo que Sí, ahí es que tenemos que sí. pasar más tiempo hablando con ellos y preguntándoles a ellos qué ustedes creen de esto, qué ustedes definirían, cómo lo definirían. Pero no creo que hay problema ahora con llamarlo bachata sensual porque creo que el alternativo es llamarlo bachata y creo que ahí hay un problema más grande. Entonces, yo aprecio que le han puesto un nombre, por lo menos que lo identifique, pero creo que también con ese nombre tiene que traer más conocimiento de qué es y no es la bachata
sensual y cuáles son las partes que combinan y que chocan con la cultura dominicana para que haga más como conocimiento. Yeah, I agree with you. Fíjate, tú dijiste algo que para Mártires, y lo digo de nuevo, es el papá de todos nosotros, para ustedes, los estudiantes Sí. míos que no han tomado el tiempo, denle ahí un YouTube search, un Google search, Mártires de En León, es, Instagram, Mártires de sí, León, el papá, él es el maestro de los maestros, como quien sí, dice. sí. En términos de guitarra, él es el que más le ha compuesto canciones a los artistas en este género. Sin duda alguna, lo que él ha hecho por el género tiene su peso. Eh, eh, y, Sí. you know, y fíjate, eso es algo que tal vez hoy en día, por suerte por el internet, se puede apreciar más, ¿no? Porque en los tiempos, por ejemplo, cuando yo estaba tratando de aprender, no estaba el internet, no estaba la información. Yo, Exactamente. yo no sabía y yo no vivía en Santo Domingo en esos tiempos, ¿no? Y no estaba tan conectado en el círculo de músicos, entonces yo nada más sabía a Anthony Santos, Luis Vargas, Raulín, Aventura, que más o menos estaba subiendo en esos tiempos, y ya de ahí entonces mi conocimiento no era tan grande. Mochi y Alexandra, que se escuchaban en esos tiempos, pero ya Sí, este servidor había ya en esos tiempos comenzado a hacer una trayectoria, ¿no? Y él viene de la escuela del bolero. Y fíjate, exacto. él le llama la bachata tradicional a lo que yo le llamo la bachata clásica. ¿Por qué yo le digo Sí. clásica? Porque primero que todo se usaba la guitarra de nylon, ¿no? Que es la guitarra que Ujú. todavía ahora se le dice classical guitar, ¿no? Esa era la guitarra que se usaba Exacto. para expresar ese estilo de música. Yo le llamo bachata tradicional, ya más bachata a lo de la mitad de los 80 más o menos al 2000, Sí. que fue en el era, Blas Durán para adelante, como quien dice. sí, porque entonces ahí hubo el cambio, no solamente de la guitarra que usamos hoy, ¿no? Que es una guitarra hollow body y se le pone su humbucker, ¿no? Ujú. Cambiamos la guitarra, la Exacto. amplificación y además de eso le sumamos los efectos, que es lo que le da el detalle, el sonido, o sea, En los colores de ahora. sí, sí, Sí. entonces obviamente lo que más se escucha en la bachata para una persona que lo está escuchando por primera vez es la guitarra, ¿no? Ese es el sonido, Ujú. su sello, ese es el sello del sonido, ¿no? Pero Sí. eh, una vez que tú comienzas a entrar al género, también uno aprende que el bongo tiene bastante que ver con esto del género. Y quiero en el futuro hablar también con percusionistas, porque a veces nosotros no le damos el crédito a esos percusionistas que también han hecho una muy buena base para nosotros, porque fíjate, y también incluso en la salsa, en la salsa es un poco más conocido Ujú. porque hay más instrumentos de percusión, ¿no? Y son más en el frente. Y Exacto. los instrumentalistas tienen su espacio para hacer sus solos, ¿no? Y muchos Exacto. líderes de las bandas, como Rey Barreto, que eran percusionistas, estaban en el frente. O sea que la manera en la que el público miraba a los instrumentalistas es diferente. En la banda de bachata, por lo general, el cantante o el grupo, Adelante. no exactamente la imagen está en el cantante o el cantante que era un guitarrista. No, en realidad, no Exacto. sé si me equivoco, pero yo nunca he visto una banda en la que, e incluso el percusionista sea uno de los miembros al frente. ¿Me entiendes? En Sí, toda la es banda. súper interesante porque yo estaba hablando con una persona, con el manejador de Daniel Monción y Alexandra, nos encontramos allá en Denver y estábamos hablando de eso precisamente, de los settings de una banda. Qué raro es encontrar una banda donde el cantante principal sea el bongocero o el guirero. Fíjate, en el típico, sí, están, por ejemplo, tú tienes Sí el se hace, Caimán sí. Glass, que es uno de los músicos duros, ¿no? En la guira, y él siempre Sí. está al frente en las promociones y todo, ¿no? Y en los videos se escucha él hablando, haciendo su coro. O sea que en los otros Ujú. géneros, yo lo he visto,
¿no? Y Ujú. en el mismo merengue, también como la tambora se siente más pronunciada, o no sé si es, no sé qué es lo que está pasando, pero yo pienso que, Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es una cosa interesante. Mira, un amigo mío de Denver, Sebastián, él dijo, él hizo un quote que decía, bachata will always be guitar music. La bachata siempre será música de guitarra. Y creo que ahí está parte del porqué, de la respuesta, del por qué. ok, Creo que porque la guitarra es como una personalidad, es como una persona. Para mí, la guitarra tiene tanta versatilidad, tantos sí, colores, que es como que encuadra bien con lo que es el amargue y la amargura. Y claro. creo que por eso no sé si tal vez esa es la respuesta, pero yo también, yo estoy de acuerdo contigo. Yo no he visto bandas de bachata donde los percusionistas estén adelante y formando parte de lo que es como de la foto del frente, del Sí, perfil. sí, exactamente. Y según ha evolucionado la bachata, ¿no? Se le han sumado obviamente los cachimbos, que son los saxofones, y Y hasta la conga también. sí, y la conga, exactamente, y los timbales, también hay personas que le están poniendo para rellenar. O sea que el género de una manera u otra sigue evolucionando, pero yo pienso que eso es algo que se debería de tener más esa conversación y yo también quiero aprender Sí, un poquito más de eso, porque si no tomamos cuenta de eso, mientras más vaya corriendo el tiempo, se va a perder, ¿no? Esa esencia. Y estoy de fíjate, acuerdo. para el baile, para los que no saben, para el baile. Es mi opinión, pero yo creo que van a haber más personas que están de acuerdo conmigo. El bongo es básicamente la espina del baile. Tucu, tacu, taca, tucu, La tucu, espina dorsal, tacu, yo taca. estoy de acuerdo. Cuando tú le das a esa hembra, Sí. ese es el Ujú, cuarto paso del básico, de la bachata. ujú, O sea que el baile está definido en base a lo que hace el bongo. La guira hace ujú. obviamente los cortes, pero la guira es un instrumento que solamente tiene básicamente un sonido, ¿no? Y Un solo tono. sí, entonces el bongo tiene dos, pero esa característica, esa espina del baile, está con el Mm, bongo y tenemos que tener esa conversación porque sí, hoy en día una de las cosas una de las características que tiene la bachata no, la sensual es que la velocidad de los temas, por lo general, son un poquito más lentos. Están en los 120, en ujú. los 110, o sea que está bajando 110, más sí. al tiempo de la balada y la razón es porque los movimientos del estilo son un poquito más lentos y son un poquito más... Y largos también, sí, sí. exactamente. Entonces, si tú lo haces con la velocidad típica de la bachata de los noventas o la bachata estándar, que son más o menos de los 120 a los 130, porque ya una vez que tú subes a los Mm, 135, 140, ya tú estás en el área ya del tú estás en otro, bachatarengue, tú sabes. exacto, en el área de Teodoro. Sí, exactamente. Entonces, yo pienso que también las velocidades tienen que ver mucho con eso, pero sí, hay que tener un poco más de esa conversación de lo que es la Sí, yo percusión. estoy de acuerdo contigo y también quisiera aprender cuando traigas a esos maestros que puedan hablar también de sus opiniones, especialmente los percusionistas. Me gustaría también aprender sobre lo que ellos opinan sobre todo eso. Cuando yo grabé uno de mis primeros temas con un maestro que se llama Javier, que es percusionista, él me estaba diciendo, y eso fue hace ya algunos casi 10 años también, eh, que no era lo mismo que antes, ¿no? Ujú. El apreciamiento, the appreciation for the craftsmanship, de lo que es desarrollar esa El aprecio, técnica, sí. si no era el mismo. Y una de las cosas que hay que darle gracias a Aventura, ¿no? En una manera, no que otros artistas no lograron hacer, sino que no lo lograron hacer con tanto éxito, fue hacer fusiones con otros géneros, ¿no? Y, y- Ujú, y traerle esos sí. colores a la bachata y darle. Quiero decir, con eso dicho, que Aventura no fue el primero. Si tú escuchas el repertorio del maestro Luis Vargas, ahí hay samba, ahí hay de todo, ahí hay fusiones, o sea que tal vez no sean esos temas
no han sido tan escuchados como los de aventura, ¿no? Ujú. Pero eso ya se había hecho antes. Lo que pasa fue que Exacto. el tiempo y obviamente el talento que ellos tienen se le dio para aventura para ellos exponer eh, esa parte de la música. Entonces, Estoy de acuerdo contigo, sí. él cuando estaba tocando hizo ciertas fusiones con ciertos ritmos, ritmos árabes, ritmos, y él me estaba explicando, oh, este ritmo viene de acá, este ritmo viene de acá, esto viene de acá, y esa información eh, a las personas que son, ya sea la bachata moderna, la clásica, trachata, subchata, ronchata, cualquier chata que tú estés escuchando, es importante, ¿no? Yo quiero que los músicos míos y las personas que te siguen a ti, que también aprendan de eso y que tengan esa conversación para poder llevarla a los otros lugares, ¿no? Porque si nosotros, que somos, básicamente estamos adentro en una manera u otra en este género, no conocemos tanto, imagínate tú una persona que esté afuera, que esté escuchando esto, tú sabes, por primera vez, no va a tener tanto acceso a esa información. Ujú. Sí, yo quiero aprender un poquito más de eso. Ok, Sí, claro. chévere, chévere. Entonces, ¿dónde tú crees que la bachata va a ir en el futuro? ¿Cómo tú la miras en los próximos 10 años? ¿Va a ser bachata totalmente en inglés? ¿Va a ser la bachata en Europa va a tomar otro ángulo? ¿Qué tú piensas de eso? Bueno, parte de la respuesta está ahí mismo donde tú dijiste, depende de dónde. En Europa, creo que, bueno, es difícil de verdad percibir un futuro, pero creo que en Europa va a despertar una hambre inmensa para el conocimiento de lo que es la bachata, porque todavía no existe en una manera general. Ok, Creo que hay escuelas que están aportando, personas, bailarines que están aportando a traer más cultura hacia lo que ellos hacen, pero en general creo que el sonido no está totalmente informado y creo que va a despertar una curiosidad. En los Estados Unidos creo que estamos cerca de llegar al glass ceiling de lo que es como la fusión y los ritmos fusilados, porque ya, ya creo que no van a existir más ritmos con que fusionar, sí. porque ya se ha hecho casi todo, se ha hecho con el tango, con el Sí, trap, con el hip hop, y cuando ya llegamos como a un ceiling, lo que pasa es, lo que siempre pasa es que vuelve todo a caer y surge otra vez. Es como decimos el pendulum. El pendulum claro. siempre va swinging de left a right y ahora mismo ya chocó aquí y va a volver atrás. En el RD, en República Dominicana, no creo que la bachata, porque yo tengo también que distinguir la palabra evolución con la palabra desarrollo. Ok, Creo que a veces usamos la palabra evolución y desarrollo las intercambiamos, ok. pero para mí son súper distintas y creo que la bachata sigue desarrollando en el país, creo que va a seguir desarrollando en las comunidades dominicanas y desarrollando significa solamente que va a seguir cambiando, va a fusilar, va a tal vez traer elementos del pasado, pero para mí la evolución es cuando tú mantienes mantienes la raíz o lo fundamental y le añades algo. Por ejemplo, cuando buscas la palabra evolución en ciencia, es algo que cambia de simple to complex, Ujú. pero el simple todavía está dentro del complex. Ok, Y si hacemos como una evolución de la bachata donde no haya guitarras o donde no haya bongo o guira, entonces para mí no es una evolución, eso es como devolution, como quitando. Pero creo que la bachata va por buen camino. Eh, ha sido un par de años, los últimos años ha sido un poco difícil porque no hemos tenido nuevos proponentes, artistas que han explotado, como en la época de Royce, Toby Love y Romeo cuando salió solo, que había muchos y estaban todos así, y sí, después solamente surgió Romeo y quedó él arriba y todos abajo como los pececitos comiendo. Y creo claro. que ahora van a surgir más bachateros que sí van a poder lograr llegar a un lugar más cómodo. Y eso va a pasar porque más personas en el mundo le están prestando atención a la bachata.
ya sea las personas de TikTok, que Sí, son los gran bailarines ahora sí. y se hacen virales de un día al otro. Y creo que eso lo que va a hacer es atraer más personas a la cultura y yo lo veo todo muy bien. Aunque sea un poco difícil para la persona como nosotros, que tenemos ya muchos años en esto, pero en el futuro creo que el trabajo de nosotros ya está hecho, ya fue introducir a la persona a la cultura, que nos aprecien o no, que nos den crédito o no, Right. la bachata va a seguir para adelante, como quien dice. Sí, sí. Eh, Me gustó lo que tú dijiste, porque fíjate, ahora, según yo veo por el lado de los músicos, ¿no? Ahora, algo que se está haciendo mucho es que muchas personas están, o muchos DJs, y eso obviamente es porque el público lo está pidiendo, están haciendo lo que es remixes, ¿no? Agarran un Uh tema -huh. americano, letras en inglés, o tal vez yo he visto incluso personas de otras lenguas cantando con el ritmo de la Uh bachata -huh. y eso Yo está también, explotando, o sí. sea que eso está perfecto. Eh, Cuando hacen esto de los DJs, están poniéndole básicamente un bongo y una guira a esa pista y llamándole bachata, ¿no? Y haciendo los remixes, y eso se está Sí, haciendo popular. Y eso tiene es una navaja de doble filo, porque de una manera exacto. está atrayendo personas al género, pero no le está dando eh, lo que es en realidad la bachata. Entonces tenemos que tener Sí, cuidado estoy de acuerdo contigo. porque entonces esas personas van a creer que eso es la bachata y cuando pasen esa información a la Uh próxima -huh. generación, ahí es donde la esencia se comienza a perder, ¿no? Y ahí es donde tenemos que Sí. tener un poquito de cautela con eso que está pasando. No sé si para allá es a donde va o si eso va a evolucionar en esa parte del mundo. Sí, yo creo que como tú dijiste, me gustó mucho, es un doble filo, pero creo que también es importante, como te dije, observar las cosas desde afuera, Sí, déjalo que pase. como un águila, verlos desde afuera. Y cuando yo lo veo desde afuera, en el mundo de los DJs de remixes, que conozco muchos también y algunos son colegas míos, Ok, también he visto un desarrollo, ok. porque antes creo que generalmente los remixes eran más vagos. They were very lazy. Y ahora creo que con la petición de la gente que han dicho, no queremos esta vaina, ¿cómo le van a poner un solo bongo y llamarlo bachata, La no? Y después surgió resistencia. el término de bongochata. Y creo que en la comunidad de ellos ha causado un ripple effect y ellos también están apretando atención a cuáles son los instrumentos. He escuchado remixes últimamente que suenan mucho mejor que los de antes. He visto remixes donde ya tienen por lo menos la base de los 5 instrumentos. Ahora a veces le faltan los ritmos, solamente usan el derecho, la canción entera, Sí, ¿verdad? sí, sí. Pero por lo menos van aprendiendo y creo que por eso te digo que yo creo que todo va a ir en una buena Dirección. en clima, como inclinando, pero siempre tenemos que mantener estas conversaciones, hablar, compartir y hacerlo de una manera que sea que no combate con lo que una persona está haciendo, porque ahí es que se cierran. Cuando tú Sí, combates con una persona, cierra la mente y ellos van a decir, bueno, yo lo voy a hacer como quiera, ustedes lo que son unos haters. Y creo que exactamente. la manera correcta es diálogo, así mismo. Mira, yo quiero hablarte de algo, me gustaría escuchar cómo sonaría tu canción, porque me gusta tu canción, pero me gustaría ver cómo sonaría con esto, lo otro, o colaborar, o conseguirle, mira, te voy a conseguir un guitarrista que te ayude con tu remix o lo que sea, porque esa música no se va a desaparecer. Los remixes han estado Sí, en circulación desde los tiempos de los Beatles, claro. eso de remezclar canciones, entonces no va a desaparecer y creo que lo que tenemos que hacer es, en vez de pelear, es encontrar, como tú dijiste ahorita, el balance. ¿Cómo podemos balancearlo de una forma de que las personas que están aprendiendo no lo vean como, ah, esto es la bachata, sí, solamente bongo y guira, gracias. Sí, sí. Y yo pienso, ¿tú sabes por qué? Porque, por ejemplo, mis dos hijas, ellas, no, mientras más uno se aleje del país, y no digo que se aleje sentimentalmente, sino en estilo de vida, Físicamente, eh, sí. eh, las hijas mías van a tener la descendencia dominicana mía, son mitad americanas y dominicanas, y por parte mía, especialmente uno que enseña,
pues yo me voy a asegurar de que ellas tengan esa parte de esa cultura. Pero a Ujú. la misma vez, a esa generación le va a tocar hacer lo que ellos piensan que es el estilo del momento con su bachata. Exactamente. ¿Me entiendes? Entonces, Sí. yo pienso que de una manera u otra es inevitable que la bachata termine yéndose en inglés, aunque no sea, granted, estamos hablando en el 2021, pero el tiempo va a pasar, ¿no? Y pase o no, yo pienso que eso se va a comenzar a ver más. También Ujú. algo que he notado que es muy bueno es que nosotros, los artistas, estamos dejando nuestros egos al lado y estamos entendiendo que si no hay colaboración, no vamos a poder seguir creciendo, ¿no? Y ayudándonos unos a los otros. En estos últimos 5 años, yo he visto más colaboraciones en nuestro género que en el tiempo entero. Eh, eh, Yo estoy de acuerdo contigo, sí. eso y los otros géneros lo hacen. Y por eso es que explotan tan rápido, ¿no? Y Ujú. especialmente la música, eh, ¿cómo se dice? La manera en la que la música está creciendo es exponentially. O sea, no es en una línea Ujú. directa, sino que se está poniendo Exacto, es. más. ¿Por qué? Por el Sí, sí. internet, por el acceso rápido que hay. Ya ese plan que se usaba antes de tú duras un año para sacar un tema, tú lo promocionas por un año, lo vas a tocar en todos los lados y después entonces lo haces. No, mi pana, ya aquí tú haces un tema y a la semana ya, eso obviamente se va a seguir Ujú. escuchando, pero ya eso es música vieja. Ya la semana que viene siempre viene alguien y saca otro tema. ¿Me entiendes? Esa es la era donde estamos viviendo ahora. Eso tiene su Sí, propio beneficio y su propia cosa también es mala, pero me gusta lo que tú dijiste, es que la resistencia, la persona que tienen un poco de esas raíces, espérate, vamos a hacerte un poquito más organizado, ujú. le están hablando a las personas que están eh, por su medio, dándole la música a las personas y que los artistas Exacto. también están colaborando, ¿no? Y los artistas de esta próxima generación, que ahora son básicamente las personas que nacieron en el 2000, ¿no? Y esas personas, si lo pensamos, la mayoría de ellos también por la internet van a tener más conocimiento del inglés, van a tener más acceso a más fusiones de otros géneros y entonces esa va a ser la mezcla de la bachata que ellos van a hacer y también están sumando sus Exacto, raíces. O sí. sea que me gusta eso, la bachata tiene un aire nuevo, que era lo que yo no Ujú. quería que se cayera y que se quedara estancada con el formato de los 2000. No, Exacto. porque es que eso ya no funciona en los 2020. Tenemos que tener Ujú. un nuevo aire para el género. Y lo estoy viendo, esta pandemia nos puso a todito un poquito en stand-by. Nos hizo más creativo, como quien te dije. Sí, pero estoy contento de que eso ya se está viendo y quiero darte las gracias porque esta conversación terminó siendo muchísimo, yo sabía que iba a ser buena, ¿no? Porque yo te conozco por mucho tiempo y yo sé que tú has estado en esto, pero me gustó, he aprendido bastante de lo que tú me has dicho y me has puesto a pensar, ¿no? Y me has motivado a seguir haciendo, ¿no? Por el lado mío, por lo menos lo poquito que uno tiene, seguir educando, ¿no? Ujú. Y seguir teniendo la conversación. Las conversaciones, Así que sí. No, no, muchas gracias a ti, Melvin. Yo creo que esta plataforma es muy necesaria. Necesitamos más plataformas donde puedas invitar tal vez músicos y productores, arreglistas, cantantes, bailarines, donde todos puedan tener esas conversaciones, porque creo que aquí empieza el diálogo del que te hablé, que es una buena forma de tener ese diálogo. sí, sí, oh, no. Muchísimas gracias, mi hermano, y para todo lo que me siguen, asegúrense de seguirlo. Edwin, ¿dónde ellos te pueden seguir? ¿Cuáles son tus medios de social Sí, media? pueden, tengo en YouTube, Instagram, en Facebook, pueden encontrar Areito Arts o Edwin M. Ferreras. Areito es la compañía con la que trabajamos esas cosas educativas. Edwin M. Ferreras o en Instagram, Embajador Dominicano. Y ahí es que tengo todas las cosas que ya tienen que ver más culturales. Y nada, estoy a su disposición aquí para servirle. Espero que todos sigan en el canal aquí de Melvin para que puedan
seguir viendo entrevistas como esta y muchas gracias, Melvin, por invitarme. No, no, muchísimas gracias a ti. Así que ya ustedes saben, mi gente, aquí Melvin Elías con el invitado de hoy, Edwin Ferreras, y nos vemos en la próxima. Let's go.